Ahí se ve bien, hija. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Ya estamos en este momento transmitiendo en vivo para el gozo de su alma, de su espíritu, de su corazón. Y estamos en un momento muy hermoso para poder compartir la palabra. Ha caído una lluvia muy fuerte. Ahora ya se alborotó más el calor, siento que me estoy asando. Pero vamos a estar así encerrados porque los moscos se ponen de a peso. Así que, hermanos míos, los saludo a todos ustedes, a mis hermanos que están aquí conmigo, a nuestros hermanos que por internet se interesan en recibir la hermosa palabra del Señor. Hoy tenemos un hermoso tema y yo creo que siempre ustedes me van a oír decir lo mismo de cualquiera que sean los temas que Dios nos da de su hermosa palabra. Así que, mis hermanos, los saludo a todos con aprecio, con cariño. ¿Y qué les parece? Hoy vamos a estudiar algo en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y nuestro tema es caliente y frío. Un tema un poquito medio chistoso, pero va a ser de mucha trascendencia y de mucha edificación para todos ustedes. Eso es lo que yo espero y que el Señor nos dé de su grande bendición para mantener un espíritu abierto, hermanos míos, totalmente receptivo para lo que Dios nos quiera dar el día de hoy. Amados, pues vamos a iniciar y estamos listos, así que vamos a hacer una oración como siempre lo acostumbramos, ya que sin el Espíritu Santo en nuestro Dios, sin el Señor, no somos nada, no tenemos nada, no sabemos a dónde ir, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él ha enviado su Espíritu Santo y espero que lo va a hacer también con ustedes. Por eso vamos a orar. Oremos. Mi bendito Dios y Padre eterno, Señor, reconociendo que tú eres la causa eterna, que tú eres Rey soberano absoluto sobre toda tu creación, y entendiendo que también nosotros somos tu creación, y ahora, Padre, somos por doble partida y doble ganancia, somos también hijos tuyos, adoptados, a precio de sangre, comprados y adquiridos al precio de tu preciosa sangre. Ahora, Padre, entonces tenemos, Señor Dios, la oportunidad, la fortuna de acercarnos a tu presencia, suplicarte, rogarte que tú nos des de tu Espíritu Santo, que tú nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento sobre la palabra que tú nos vas a dar en este momento. Mi Dios, y también te suplico y te ruego que tú, por favor, bendigas la vida de los que van a estar estudiando tu palabra, mis hermanos de internet y los que estamos aquí reunidos. Señor, te damos las gracias y amamos tu palabra, manifestamos que deseamos tu palabra, tenemos hambre y sed por tu palabra, Padre Dios, y es por ello por lo que estamos aquí, deseando ser llenos, mi Dios, del conocimiento de tu palabra, no solamente teóricamente, sino también, Señor, inmediatamente llevarlo a la práctica. Mi Dios, en este momento estamos todos en tus manos, dependiendo de la sabiduría, de la unción, del revestimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la honra y la gloria y toda acción de gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados míos, pues hoy quiero que tratemos un tema que yo creo que en realidad, mis hermanos, es tiempo que hagamos una reflexión en nuestra vida sobre los acontecimientos que han estado sucediendo alrededor de nuestra vida, y que yo creo que ya es tiempo, hermanos míos, que tengamos una decisión, una determinación. Así que, para nada más tomar como partida, vamos a leer la palabra del Señor, pues ahí donde hemos aprendido, como ya les dije, vamos a hablar, ya que este tema que nos atañe ahorita en este momento, pues está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, en su gran mayoría, ¿verdad? Yo pienso que hasta cristianos y no cristianos, a lo mejor les ha dado por estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, déjenme mostrarles aquí, vamos a leer ahorita, solamente déjenme hacer una pequeña introducción o referencia sobre lo que el Señor quiere compartir con ustedes.
Por ejemplo, Apocalipsis ha sido un libro que para muchas gentes es un libro pues de dramático, de circunstancias, de pues ahora sí que apocalípticas, quiero encontrar palabras, desgracias, infortunios, terremotos, maremotos, muertes, destrucción. En síntesis, Apocalipsis para muchos teólogos, yo no sé por qué lo ven así, para muchos Apocalipsis es desgracias y dijo otra palabra al final. Alarmante, bueno, dije otra palabra al final, pero bueno, como quiera que sea. Creo que estoy dándome a entender acerca de que todo es desgracias y muertes, destrucción y cosas así. Muy diferente a lo que realmente significa la palabra Apocalipsis, podemos entender que Apocalipsis significa la manifestación del Señor Jesucristo. Muy lejos, como ya lo dije, de lo que muchas personas aseguran y dicen que significa en este caso Apocalipsis. La gente dice, me da miedo leer Apocalipsis, me da horror, me da pavor, me da miedo, suena a 666, suena a la bestia, suena al dragón, suena a, bueno, un mundo de desgracias a nivel mundial. Como ya se los dije, Apocalipsis significa la manifestación, la revelación del Señor Jesucristo sobre su propia persona o acerca de Él mismo. De ahí que viene la palabra revelación. Ya han sabido ustedes que Apocalipsis se llama también revelación. En muchos lugares se entiende, por ejemplo, no como Apocalipsis, sino como revelación. Si ustedes ven en su Biblia, van a ver, por ejemplo, cuando empieza en el capítulo 1, dice el Apocalipsis o revelación de San Juan el teólogo. ¿Sí? Sí, estoy bien, ¿verdad? Así que de alguna manera, como pueden ver mis hermanos, ustedes pueden darse cuenta que es glorioso, es maravilloso el Apocalipsis. Así que muchas veces nosotros deberíamos de luchar, pugnar para que el Apocalipsis venga a nuestras vidas. Obviamente, una vez que ya han entendido qué es Apocalipsis. Así que a lo mejor al principio debí, a manera de, si ustedes quieren chusca, debí haberles dicho, ¿cuántos desean que el Apocalipsis venga a sus vidas? Estoy seguro que a lo mejor me hubieran dicho, ay no, por favor, por el amor de Dios, no nos diga eso. A lo mejor hasta alguien se santiguaría. Pero ya no vale la pena que les haga la pregunta porque ya les dije lo que significa Apocalipsis. Así que ahora, a ver, vamos a ver cuántos desean que venga el Apocalipsis a sus vidas. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora ya como que hay otra panorámica, otro entendimiento sobre lo que realmente significa Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, para que ustedes tengan más seguridad de lo que estoy diciendo y no crean que me estoy sacando de la manga una revelación o interpretación, vean capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora espérense ahí, espérenme tantito. Entonces, si omitimos la palabra revelación, ¿cómo diríamos entonces? ¿Cómo lo leeríamos? El Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. O sea, ya ahora ya se dieron cuenta. Apocalipsis significa entonces ¿qué cosa? En términos generales, revelación. De ahí, como vemos, el Apocalipsis o revelación. O revelación. Aquí, hermano, dice, sí, la palabra Apocalipsis significa revelación, que es quitar el velo. Bueno, gloria a Dios, que es quitar el velo. O sea, por eso les digo, fíjate, si tomamos esa confirmación de lo que estás leyendo, entonces, ahora, manifiéstenlo. ¿Cuántos quieren que venga a su vida el Apocalipsis? Ahora sí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, que nos sea quitado el velo. Entonces, ¿por qué? Porque al quitarse el velo de nuestra vida,
hermano, nuestra vida va a tener un cambio fenomenal. ¿Por qué? Porque ya no andaremos a tientas tratando de ver qué palpo, qué es lo que puedo tocar, y llevando a imaginación mía qué es lo que estoy tocando, qué estoy palpando. Así que, hermano, el caminar con Jesucristo no es caminar palpando, a ver qué mi imaginación me dice de acuerdo a lo que estoy tocando, a ver si le adivino o le atino. No, por eso me gusta, gracias por eso. Es quitar ese velo que nos evita mirar en su claridad todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, con esto en la mente, vamos a iniciar un poquito acerca del capítulo 3, ahora sí, y vamos a hablar algo sobre la iglesia de la Odisea, aunque como ya les dije, muchos de ustedes es posible, y yo lo creo, que han leído en otras ocasiones esta porción de la Escritura. Así que entonces dice, el versículo 14, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí únicamente, pero solo quiero, amados míos, dejarles ver que, como les dije al inicio, como les dije al principio, es muy importante, amados míos, que ustedes hagan un análisis exhaustivo de sus vidas, cómo están gobernando sus vidas delante del Señor. No se vaya a caer la patita de allá. Para que ustedes, mis hermanos, ándalo si quieres tantito, ándale, para que no tengamos algún problema. Ok, ahora, como pueden ver, amados míos, yo pienso que ya como cristianos le hemos dado mucha vuelta a nuestra decisión. Estamos entre altas y bajas, más bajas que altas, y hemos estado siempre vacilantes, dudando, seguiré o no seguiré, me entregaré, no me entregaré, será conveniente ahorita, tengo una corta edad, soy muy joven, no me he casado, todavía no conozco los placeres del mundo, no he conocido nada, pero el pastor me está hablando a través de la Biblia que yo ya debo hacer una decisión, una determinación. Ahora, como adultos, no voy a hablar en el aspecto de adultos materialmente hablando, adultos espirituales. Una cosa es ser un adulto espiritual y otra cosa es haber llegado a la adultez con madurez. Hay ancianos, hablando físicamente, hay ancianos que se comportan como niños, berrinchudos, enojones, caprichudos, voluntariosos y un mundo de cosas. Llegaron a la adultez, llegaron a la edad senil, pero nunca les cuajó el cerebro, ni tampoco el corazón, ni la voluntad. Todo el tiempo se la pasaron jugando con Dios, jugando a la iglesita, jugando al cristiano. Y hermanos míos, creo que esto debe llegar a su final, puesto que si estamos conscientes de que el Señor viene pronto y el arrebatamiento está a punto de llevarse ya a cabo, hermanos míos, entonces creo que es conveniente que hagamos ya una reflexión sobre nuestra vida. Déjenme decirles, y yo se los he hablado siempre, no por el hecho de que la gente nunca se involucró con Dios, no por el hecho de que la gente dijo, mira, ¿sabes qué? Tú a tu rollo y yo al mío. A mí déjame en mi religión, o simplemente déjame, yo me declaro ateo,
no quiero saber nada, no quiero ni leer tu Biblia, no creo en ella, así que mira, déjame en paz. Como también pueden haber gentes que están en un cristianismo. Y sin embargo, hermanos, déjenme generalizar, ya después haremos la separación. Vamos a generalizar. Hay veces, tanto el mundo secular, me refiero al mundo que no conoce de Dios o que no quiere conocer, como el pueblo cristiano, la mayor parte de las veces casi se pueden asemejar en actitudes, comportamientos, pensamientos, acciones, emociones y la manifestación de su propio criterio, y nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios le pide a alguien que vive un cristianismo. Entonces pareciera que tenemos dos grupos que de alguna manera viven separados, pero ya lo dije, en acciones, en pensamientos, etcétera, se vive igual. Y esto, mis hermanos míos, pone en una tremenda desventaja al pueblo de Dios. Yo he tratado de algunas formas y de muchas maneras de enseñarles que la vida de un cristiano, hermanos míos, no es solamente tener una Biblia, bajar las imágenes idolátricas del pedestal donde la tenían antes, porque ahora ya están convencidos de que eso es idolatría que a Dios no le agrada. No se trata nada más de tomar un atavío adecuado como lo hacen las cristianas o los cristianos. Hermano, hay una profundidad interna en la vida del creyente que debe de desempeñar, que debe de desarrollar. No esperen cambiar a una persona en sus atavíos exteriores si primero no les establecen el temor, la reverencia de Dios internamente. Es por esto por lo que yo he insistido siempre, que la gente dice, a Dios no le importa lo de adentro, sino lo que está afuera. Eso es una mentira del diablo muy grande, y Satanás ha manejado eso por muchos años, y por eso se han perdido generaciones de cristianos, de creyentes. Fíjense bien, se han perdido. ¿No van a tener problemas con los moscos? No. ¿No tiene calor? Pues me estoy asando en mi jugo como el pulpo en su jugo. Bueno, yo se lo dejo a su elección. He ido a lugares donde de veras hace calor y estoy bañado, pero eso, ahí se los dejo a su elección. Entonces pueden ver que esto, amados míos, ha traído la perdición de generaciones. En realidad, santos, entiendan eso. Se han perdido generaciones, ya se han ido con el Señor. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? A lo mejor un día puedo hacerles algunos comentarios sobre esto, pero en realidad, amados míos, debemos considerar muy seriamente nuestra condición como cristianos. Ser un cristiano implica un mundo de responsabilidades delante de Dios, implica una vida íntegra, de dedicación, de entrega exclusiva delante de Dios. Es un compromiso que nadie va a resultar beneficiado más que ustedes. Dios no va a ser beneficiado si ustedes, hermanos, adoptan vivir una vida como cristianos de la mejor manera. Así que, hermanos, Dios no va a beneficiarse en eso. Los beneficiados van a ser ustedes, porque todo lo que ustedes logren va a ser eternalmente para sus propias vidas. Así que, hermano, no puedes pedirle a alguien que tenga un comportamiento óptimo allá afuera, en su vida exterior, si primero no has fundamentado una vida cristiana interiormente. Y este fue el trabajo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el caso con la nación de Israel, los judíos vivían una vida teórica, 100% teórica, basados, cifrados en la Torá, verdad de Dios. Pero nunca ellos lo vivieron. Ellos vivían una vida totalmente en teoría. Jamás tuvieron experiencias, pues exceptuando a aquellos patriarcas que vivían en comunión con Dios y que sí tuvieron la teoría y la práctica. Por ejemplo, David fue uno igual que ellos, pero David tuvo que aprender
perdónenme la expresión, pero es así la verdad, aprendió a base de golpes, por así decirlo. David aprendió a base de golpes y él tuvo que recibir la corrección, el redargüimiento de su vida para poder después, hermanos, aprender. Y si hablamos también de Job, es el mismo cuadro. Tuvo que aprender, como vuelvo a repetir, a base de golpes. Gracias. Así que, hermanos, pues más nos conviene que podamos verdaderamente caminar delante de Dios como debe de ser. Miren, en la palabra de Dios encontramos una guía, encontramos una manera en la que Dios nos ha mostrado un camino, nos ha mostrado sus sendas, nos ha mostrado la voluntad de Él. Y hermanos, déjenme decirles, si nosotros no vamos a estar sujetos a la voluntad de Él para obedecerle en todo lo que Él nos demanda, en todo lo que Él nos pide, pues hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Como dice, bebamos y comamos, que mañana moriremos y quién sabe qué venga después de la muerte. Pero hermanos, todo cristiano, oigan bien, su primer principio, su principio fundamental debe estar cifrado en la obediencia. Recuerden, en un sentido, ¿por qué medio entró el pecado a la humanidad? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Entonces, ahí es donde todo esto lo echa por tierra, la desobediencia. Pero hermanos, el Señor nos ha rescatado de vuestra vana conversación, nos ha rescatado de nuestra conversión vana, nos ha rescatado de muchas formas y maneras para traernos ¿a dónde? A la obediencia. Así que por eso les digo, mis hermanos, ya no hay tiempo de estar jugando. Ahora ya es tiempo de reflexionar y decir, Señor, ahora sí ya hice conciencia de mí mismo, ya te entendí, Señor, o como dijéramos, ya me cayó el 20, Señor, ahora creo que ya debo ahora sí caminar contigo y dejar todas mis preocupaciones a un lado, todas mis actividades y consagrarme y dedicarme exclusivamente a ti, que es lo que debo de hacer. Así que cuando el Señor estableció un patrón, y este patrón, hermanos, está establecido a través del tabernáculo mosaico. Para muchos, el tabernáculo fue solamente un templo para los judíos. Pero eso es razonar de esa manera, es razonar con mucha y una grande ignorancia. Hermanos, el tabernáculo no era específicamente una casa de reunión para los judíos. El tabernáculo, hermanos, estudiándolo en toda su plenitud, nos damos cuenta que era la manera en la que nosotros debemos vivir de acuerdo al prototipo que representaba o representa todavía para nosotros el tabernáculo. Así que solamente déjenme llevarlos a un pequeño pasaje bíblico en el libro de Hebreos. Y vamos a tratar de hablar un poquitito nada más sobre esto. No voy a concretarme en este punto porque ya hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender en torno a esto. Así que, pues hermanos, solamente me gustaría mostrarles unos cuantos versículos del capítulo 9, pero yo me gustaría que ustedes fueran personas que se interesaran en este tema y ustedes pudieran aprovechar las riquezas, los tesoros tan hermosos que están contenidos al ir estudiando el tabernáculo, porque conforme ustedes vayan estudiándolo, hermanos, ustedes van a enriquecer su vida espiritual, van a encontrar esas gemas, esos preciosos tesoros de verdad que Dios dejó ahí para el que tiene hambre, para el que desea, para el que quiere. Así que hermanos, vamos a leer solamente algunas pequeñas versículos de aquí.
capítulo 9, versículo 1 en adelante. Tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Creo que una vez aquí a ustedes les expliqué sobre esta palabra mundano. No sé si lo hice con ustedes. A ver, piensen. Pero ahora, ¿qué piensan ustedes sobre la palabra mundano que dice aquí? ¿Qué piensan sobre esta palabra mundano? Porque ya vieron que así dice, ¿no? Por lo menos en la mayor parte de las Biblias que traemos. ¿Ya lo vieron o no? Sí. Avívense, mis hermanos, si no me van a hacer que me duerma. De por sí ya tengo harto sueño. A ver, entonces, como no me responden, voy a hacerlo para mis hermanos de internet. Esta parte donde dice del culto y santuario mundano, para muchos de ustedes la palabra mundano inmediatamente va dirigida a un aspecto carnal, mundano, cosas sucias del mundo y cosas como estas. Pero aquí cuando dice del santuario mundano, habla del santuario establecido aquí en el mundo, aquí en este planeta Tierra. En esta Biblia dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así dice el mío, por eso me quedé. Perfecto, perfecto, ¿ok? Sí, porque muchas personas cuando ven esto que dice mundano, dicen, oh, wow, dice, pues entonces ahí en el tabernáculo se hacían pachangas, orgías y todo aquello. No. Estamos hablando de terreno, terrenal, del mundo, ¿sí? Del planeta Tierra. Ahora, miren, amados, por favor, escúchenme. Estoy diciéndoles, ¿en qué me beneficia a mí estudiar el tabernáculo? ¿En qué me beneficia? ¿Qué aprovechamiento puedo tener de estudiar el tabernáculo? Y miren que no estoy verdaderamente apegado ahorita en eso. Solamente sí puedo decirles que nuestra experiencia con el Señor está basada en el tabernáculo. Ahora, solamente déjenme mostrarles aquí esto. Tenía empero también el primer pacto. Este primer pacto contenía ¿qué cosa? Reglamentos del culto. Amén. ¿El culto a quién? ¿A Moloch? No. ¿A Chemos? ¿A Baal? Adiós. ¿A Semiramis? No. A Jehová Dios, bendito su santo Amén, nombre. amén, amén. Sharma Kahandahaya. Así que entonces, hermanos, ¿qué puede uno pensar? Que nada más se trata de ser un cristiano a la medida y la talla que a mí me dé la gana ser, y darle a Dios la medida de mi capacidad, al fin que lo estoy haciendo de corazón, al fin que lo estoy haciendo con toda buena voluntad. ¿Qué puede reclamarme Dios o de qué puede estar Él inconforme si de alguna manera estoy haciendo un culto a Dios en mi vida? Puedo hacerlo en mi carro, puedo hacerlo mientras corto el césped, puedo hacerlo mientras saco a mi perrito allá afuera a la calle, y puedo hacerlo mientras estoy haciendo la comida, o mientras yo estoy trabajando la carpintería, o que no sé qué. Ahora, solamente díganme, ¿tiene una intención de darle algo al Señor? Pero cuando vemos aquí que hay un reglamento Amén. para los cultos, entonces quiere decir que hay eso, hay un reglamento, hay una ley que me dice cómo, de qué manera, cómo debo vestirme, cómo debo presentarme, cómo debo estar delante del Señor para darle a Él ese culto y guardar el reglamento. Amén, amén. Si yo brinco el reglamento, soy un transgresor. ¿Está claro eso? Amén. Así que no se trata nada más de que me tomo un vaso con leche antes de irme corriendo a trabajar y bendito sea Dios, gracias Padre eterno, porque Señor Dios me dice la vida. Señor Dios, gracias, ya te estoy dando gracias, no me digas que no. Hermano, no se trata de eso. La mayor parte de las veces mucha gente dice, mira, a mí déjame buscar a Dios a mi manera. Discúlpame, pero este texto te va a golpear en las mejillas. Este texto que te va a golpear.
Así que uno dice, bueno, miren hermano, mire pastor, yo quiero entrar a su iglesia, quiero ser parte del cristianismo con usted. Pero, ¿qué cree, hermano? Que mire, no quiero que me ponga reglamentos, no quiero que me ponga trabas de ningún tipo, no me ponga eso, estatutos o reglamentos. Yo voy a venir cuando quiera, voy a venir como quiera, voy a venir las veces que a mí me dé la gana y no me pida ni me exija nada. Bueno, entonces mi Biblia, entonces dice, había reglamentos del culto y también de este santuario. O sea, habla del culto y del santuario, cómo debía o cómo debo de hacer las cosas. Ahora, yo solamente les hago una pregunta. Bueno, mi pregunta, a lo mejor yo mejor respondo. En este caso yo puedo preguntar, hermanos míos, ¿el tabernáculo quedó inhabilitado? A ver, sí, mejor respóndenme. ¿El tabernáculo quedó inhabilitado? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Ya no existe. Pero espiritualmente sí. Porque base al tabernáculo va a ser nuestro crecimiento ahora sí que... Es como el instructivo para nuestras vidas. Así es. Ok, entonces llegamos a una conclusión. El tabernáculo mundano o terrenal, para que ya no existe. Pero la enseñanza, los reglamentos, el orden de los cultos y cómo se adora a Dios, hermano, tiene vigencia eternamente y para siempre. Así que por eso, como dices, es vuestra instrucción. Por eso quise ir a ello. ¿Quieren saber cómo adorar a Dios? Vayan al tabernáculo. ¿Quieren saber cómo hacer descender la gloria del Señor? Estudien tabernáculo. ¿Quieren saber cómo Dios se agrada de un culto que hagamos a Él? Vamos al tabernáculo. Pero quedó, bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Vamos a ver, miren, vamos aquí, estamos en Hebreos capítulo 7. Bueno, yo di un título. 9, ¿no? No, ahora voy al 7. Ok, yo estoy predicando. Y sí es cierto, ¿no? Porque hay veces que dicen, es que eso es mentira, o sea, eso no que sea mentira, vamos, sino que eso ya pasó, eso ya quedó atrás, y ya no más. Es del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Muy bien, ok. Ahora miren, le dije, ¿qué? ¿7? 7. Ahora vamos a ver. Es que esto es maravilloso, amados míos. Amén. Bendito su santo nombre. Vamos a ver, aquí quiero que vean. Versículo 19, 7, 19. Porque nada perfeccionó la ley. Aquellas gentes, ¿verdad? Que dicen, no estamos bajo la ley. En un sentido dice, nada perfeccionó la ley. Pero ¿a qué ley se refiere? A la terrenal. A ver, dice el terrenal. ¿Cuál ley? Recuerden que habían dos leyes, y ahora sí vuelvo a decir, habían ceremonial y moral. La ley ceremonial quedó cumplida por Jesucristo. ¿Por qué tuvo que venir el Señor Jesús a morir en la cruz y ser el Cordero expiatorio? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque nada perfeccionó la ley, nada los perfeccionó. Entonces, todos fallaron, hablando en el caso de la nación de Israel, todos fallaron, nadie se perfeccionó mediante la ley. Vean eso, mediante la ley ceremonial. Dice, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual, aleluya, bendito el Señor, aleluya. Por medio de la ley ceremonial, nadie tuvo un acercamiento, y no es jactancia. La Biblia dice que si en algo nosotros debemos jactarnos, es en nuestra salvación, es en la sangre de Jesucristo. Así que sí puedo llenarme la boca y decir
Hermano, los israelitas jamás tuvieron un acercamiento como lo estamos teniendo nosotros, porque nosotros tenemos no un tabernáculo terrenal que no perfeccionó a nadie, mas tenemos el tabernáculo permanente para siempre llamado Jesucristo, el tabernáculo viviente, bendito Amén, su nombre. amén, amén, Y amén. este nos ha acercado a la presencia de Dios, cosa que los judíos jamás lo alcanzaron. Y no tengo nada contra mis amados, preciosos hermanos, hermosos judíos. No tengo nada contra ustedes. No soy un no soy un sionista, no soy nada de eso. No. Hermano, seamos bíblicos. Entonces vamos. El versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento. Ahora, esto tienen que entenderlo. Por cuanto no fue sin juramento. Porque los otros, oigan, ¿cuáles otros? Los otros sacerdotes, estamos hablando de Jesucristo el sacerdote, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas este, con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Amén. Tanto de mejor testamento es hecho fiador. Aleluya, Amén, bendito amén, su amén, santo amén. nombre. Santo, Bendito el Señor. Bendito. Y los otros, versículo 23, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en él se allegan a Dios, viviendo siempre. para interceder por ellos. Sigan. Porque tal tal sumo pontífice sacerdote, nos convenía, santo, inocente, y sin limpio, mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Bendito su santo nombre. Así que ahora Él es el que nos instruye. ¿Cuántos? Bueno, a lo mejor también mis hermanos de internet pueda yo preguntarles, ¿cuántos han leído ese libro titulado Preciosa Gema en el Tabernáculo? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Socorro? No me quedes mal. ¿Saben por qué se los digo? Porque me da risa porque dicen, bueno, hermano, yo ya leí todo el libro de Apocalipsis, pero nunca supe cuál es la gema en el tabernáculo. Nunca supe cuál es la gema en el tabernáculo. Le digo, ¿cómo? Pues sí, porque dice preciosa gema en el tabernáculo. Y cuando uno oye sobre que en el libro de tabernáculo hay una gema, es Jesucristo. Amén, santo bendito. Lo acabamos de leer. Amén. Bendito su santo nombre. Así que ahora, amados, déjenme mostrarles algunos pequeños conceptos de lo que quiero que ustedes aprendan en esta hora. Ya les dije, el tabernáculo es nuestro camino a seguir, es nuestro guía, es nuestro guía roji, por así decirlo, ¿sí? Donde me va a mostrar cómo, paso a paso, puedo acercarme con el Señor. Amén. Y puedo, más que todo, amados míos, ser ser de agrado ante su presencia. Así que una cosa, como ya les dije hace un momento, una cosa es que cada quien quiera hacer algo a su manera, a su antojo, a su forma, y lo van a hacer, pero les hago la pregunta, ¿será grato?
satisfactorio a los ojos del Señor. ¿Vieron eso? Así que, hermano, aquí ustedes pueden decir, bueno, miren, yo no voy a la iglesia. Yo no voy porque muchas de las veces eso no me gusta. Para mí es hipocresía, para mí es falsedad, para mí es pérdida de tiempo. Yo aquí mejor en mi casa me quedo a leer la Biblia y pongo enlace, el canal de enlace, y ahí todo el día hay predicadores que me van a enseñar y me van a dar palabra y todo aquello. Pero entonces cuando el Señor dijo, hacedme un santuario, Amén, santo bendito. háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y ahí yo me declararé a ustedes Dios y yo los declararé a ustedes mi pueblo. Amén, santo bendito. Entonces, hermano, sería obsoleto las iglesias. Y Dios no hubiera hecho un tabernáculo, ya, para terminar. Y luego no solamente eso, sino que, vamos, por decirlo así, se termina el tabernáculo, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué le pide Dios a David? A David, aunque el edificador fue Salomón. ¿Qué le pidió? Un templo. Amén. Le pide un templo. O sea, primero fue un tabernáculo, que significa tienda movible, temporal, ¿sí? Por eso ellos eran nómadas y ellos andaban por el desierto, pero donde quiera que iban, llevaban el campamento, que era el tabernáculo. Cuando la nube se detenía, era tiempo de armar el tabernáculo. Y ahí estaban, mientras la nube estaba ahí, miren, ahí estaba la gloria del Señor. Pero cuando la nube empezaba a sacudirse y empezaban a salir rayos y truenos y relámpagos y sonido de bocina y todo aquello, rápidamente el pueblo se aprestaba, tocaban el shofar, que era el shofar, que eran las trompetas de plata, y entonces empezaban a preparar. El primer sonido del tulúa era que el Señor iba a empezar a moverse. Entonces aquellos que estaban ocupados en sus tareas, en su cosecha, y que tenían cabras que estaban a punto de parir y todo aquello, abandonaban toda actividad. Oigan eso, abandonaban toda actividad. Si tenían una boda, un casamiento, tenían no sé qué cosa, hermano, el shofar con sonidos largos empezaba a sonar. Esto evidenciaba que la nube que había arriba empezaba a querer moverse. Algo empezaba a suceder. La nube empezaba, por decirlo así, permítanme decirlo, a convulsionar, por así decirlo, permítanme usar esa expresión. Empezaba a tener sacudimientos como lo hacen los capullos cuando ya va a salir la gélida. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a sonar el shofar, las trompetas de plata, y todo mundo empezaba a estar a la expectativa. No había actividad, todo se detenía. Así que entonces, cuando el Señor indicaba que ya se sonaran los sonidos cortos, que eran los sonidos del tequía, entonces todo mundo, ahora sí, a desmantelar tiendas, campamentos, a hacer sus maletas, por así decirlo. Cuando ya venían los sonidos unidos, el largo y el prolongado con el corto, ahora sí, era tiempo de marchar. Ya todo estaba en orden. No vamos a hablar de todo esto, santos, porque de alguna manera, si estamos hablando que dice que había orden y reglamentos en cuestión del santuario, ¿vieron que dice ahí? Dice versículo 9:1, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario. Y santuario. ¿Qué indica el santuario? Ya les dije a ustedes, ya les dije reglamentos del culto. Ya, creo que ya quedó entendido. Reglamentos en relación con el culto. ¿Qué cantos deben entonarse? ¿Cómo debe cantarse? ¿Cómo debe estar el predicador en el altar? ¿Cómo debe estar la congregación? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando dice ahí reglamentos del santuario, era cómo tenían que transportar el arca, los muebles, etcétera,
todo llevaba un orden. ¿Se acuerdan ustedes cuando David transportó el arca y pasó por alto este reglamento? Así es. ¿Se dan cuenta? Pasó por alto el reglamento. ¿Y qué pasó? Aquel hombre, vean lo que estoy tratando de decirles. ¿Se acuerdan? Ok, pero fíjate, piensen en esto. Si yo ahorita, por ejemplo, veo que está jalando, bueno, un ejemplo, Josué está jalando el mantel y va a echar la cámara al suelo, entonces, ¿qué pasa, no? Si hace eso, que me voy a parar todo iracundo y a bofetearlo y golpearlo y todo eso, ¿no? Pero probablemente uno pensaría que en este caso, este hombre, Uzá, dice que vio cómo los bueyes daban sacudidas y el arca estaba a punto de caerse. En un sentido, yo se los he predicado, no hizo nada malo, ni tampoco Dios se ensañó con él. Y fue sin embargo una lección para David, y esto ocasionó en David, hermano, no un deseo de buscar la voluntad de Dios, sino que se enojó contra Dios. ¿Qué pasa con mucha gente cuando va a convención, cuando va al Congreso a León, Guanajuato? Hace unos 3 años, o no recuerdo cuánto tiempo, hubo un contratiempo con la gente que venía de Puebla, venían por el Arco Oriente, y algunos asaltantes querían detener el autobús para robar, y aventaron unas grandes piedras contra los cristales del autobús, y una muchachita, creo que hija de pastor, sufrió grandes daños en su cara a causa de la piedra y los vidrios. Entonces, ¿qué puede, por ejemplo, decir este pastor, por ejemplo, ¿no? Decir, y todo por ir a buscar a Dios, todo por ir a la convención, cuando que podíamos habernos quedado aquí en nuestra iglesia sin ir a convención. Después de todo, Dios arregló todo el asunto, le hicieron una cirugía plástica a la muchacha, ¿verdad? Y pareciera que no hubiera tenido ningún accidente. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Me entienden eso? Hay veces, hay gente que me dice, pastor, usted por andar yendo a tal lugar y a tal lugar, y por ir a tal lugar y por ir allá y arriba y abajo, y por andar yendo a orar por enfermos en los hospitales, un día lo van a atropellar y lo van a matar y va a quedar ahí embarrado ahí. Todo por andar saliendo de su iglesia. Pero entonces, hermanos, no se trata de eso. Si algo sucede, Dios es cabeza, dueño, soberano y absoluto, y Él es la causa eterna de todas las cosas. Así que, hermanos, no culpen las circunstancias que pueden acontecer en su vida, y ustedes dicen, ya ves, fuimos a la iglesia, se descompuso el carro, y mira, la llanta la ponchamos y ya no tengo refacción, ahora estamos aquí botados y ya viene el aguacero, ya más falta que pase un perro y... La queja avanza. Ajá, ándale. Entonces, David tuvo esa actitud. David dijo, bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres? Este hombre infeliz vino y detuvo tu arca, ahora sí era tu arca. Primero la deseaba para él. Ahora, ¿es tu arca? ¿Cómo, Señor, cómo poder confiar en ti? ¿Cómo poder depender de ti? Mira, este infeliz vino, detuvo el arca y tú lo matas. No, Señor, ¿sabes qué? Y él estuvo enojado por muchos años con Dios. Y cuando escuchó que en la casa de Obed, porque Obed fue el que recogió el arca, la llevó a su casa, le puso un santuario, pero miren, no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, a veces digo que no y termino entrando por ahí. Pero habían algunas telas, algunos mantos, telas, que tenían que ponerse sobre el arca para cubrir la gloria Shekinah y la gloria Kabod que iba en el arca. Así que era necesario, volvemos al punto, reglamentos.
¿Acerca de qué? Del santuario. Ya dijimos de cultos, ahora estamos en santuarios. Entonces ahora había reglamentos sobre el tipo de telas o cortinas o telas que tenían que cubrir. Así que había blanco, había amarillo, había rojo y había azul cerúleo. Y ese azul cerúleo quedaba hasta el último, ¿sí? Había ese manto azul. Precisamente ese azul cubría la última capa. Habían 4 telas, perdón. La cuarta era precisamente el azul, que tiene que ver con la gloria perdonadora. Así que como el arca iba a ir como dijera, iba a estar expuesta, o sea, todo el pueblo iba a ver el arca, pero no ver el arca en sí, sino que Dios ponía el azul para que ellos no murieran a causa de la gloria que había en el arca. ¿Vieron eso? Amén. Así que David estuvo enojado por mucho tiempo, y cuando supo que la casa de Obed había sido grandemente bendecida, puede uno pensar que él tuvo un interés mundano o interesado, ¿no? O sea, un interés, de desear las bendiciones que Obed estaba recibiendo. Pero no era así. David tenía un deseo sano, pero él no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, antes de ir a la casa de Obed, buscó diligentemente al Señor. Y entonces le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para traer el arca? Desde entonces, bueno, en forma histórica, desde entonces el pueblo de Israel se quedó sin la gloria de Dios. Y por eso fue que la mujer samaritana le preguntó a Jesús y le dijo: si tú eres el Cristo, a mí me parece como que tú eres profeta, pero creo que también por la forma que hablas eres el Cristo. Ahora dinos. Y esta mujer es fenomenal, en serio, hermanos. El día que lleguemos allá arriba, voy a buscar a esa mujer y la voy a abrazar y la voy a besar, porque es una fenomenal mujer, esa samaritana. Gloria a Dios por mujeres como esas, bendito su nombre. Así que le dijo: ahora dinos, ¿en dónde se debe de adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén. Y voy a usar una palabra aquí, no sé si sea correcta. Pero otros nos dicen, bueno, es que quiero usar una palabra, pero mejor la omito. Otros nos dicen que debemos orar en el monte. Entonces, ¿a dónde vamos a adorar? ¿En el monte o en Jerusalén? Y déjenme decirles la historia. Hasta la fecha, la nación de Israel perdió la cabeza divina, soberana y gobernante de Jesucristo en sus vidas, desde que ellos no tuvieron deseos de recuperar el arca como lo hizo David. Así que entonces, por eso el Señor les dijo: mira, mujer, llegará el día que ni aquí ni allá, sino que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, esa pregunta fue porque el arca, hasta los tiempos de los macabeos, ¿verdad? El arca había estado en la casa de David, mas no en Jerusalén. En Jerusalén solamente estaba el arca el altar del sacrificio, el lavacro, el altar del perfume, el candelero y la mesa de los panes. Pero no estaban el arca, que era la base fundamental. Es como tener un templo hermoso y maravilloso, pero que está prohibido pronunciar el nombre de Jesús, está prohibido pronunciar la sangre, etcétera, etcétera. Así que hasta la fecha los judíos tienen esa carencia y ellos entraron en un alejamiento de Dios, mientras que la casa de David fue grandemente bendecida. Así que era necesario que Jesús mostrara un linaje terrenal, mostrara un linaje. Él venía de tanto María, la Virgen María, era de estirpe sacerdotal, y por el lado de José,
era del lado del rey David. Así que Jesús tenía por los dos lados el sacerdocio y el reinado. Por eso le llamaban Jesús, hijo de David. Bueno, eso es ya historia. Es como no aceptar, como no haber aceptado el gobierno, ¿no? Sí, el gobierno de Dios, ¿no? Y muchas veces así es en nuestras vidas, ¿no? Aceptamos ciertas cosas, pero no, o sea, no el gobierno de Dios. No buscamos esa arca en nosotros, ¿no? Por eso, mira, muy hermosa deducción. Y no me estoy apartando en un sentido del tema, porque vuelvo a repetirles, hermanos, ¿qué clase de vida de cristianos llevan ustedes? Una vida de cristianos convenenciera, conchuda, fresca, a mi manera, a mi forma de verlo, a mi forma de ser. Yo voy a educar a mis hijos en la manera en que yo a mí me convenga. De todas maneras va a ser dentro del cristianismo. Pero miren, fíjense bien, a lo mejor, como ya es tiempo del pasado, ya no me dé tanta vergüenza decir lo que voy a decir. En la familia que concierne a mi entorno, pues siempre fuimos 7, mi papá y mi mamá. Somos 2 hombres, todavía vivimos, una de ellas ya se fue. Pero yo me acuerdo que mis 5 hermanas cumplieron sus 15 años, ¿sí? Yo lo vi. Ahora, antes de continuar, déjenme decirles, desde que yo tenía unos 5 o 6 años de edad, yo me consideraba cristiano evangélico, porque mi mamá obligaba a mis hermanas que nos obligara a ir a la iglesia, a la escuela dominical infantil. Entonces, pues nosotros, y más yo era muy suspicaz y no sé, era muy inquieto y no sé cómo, pero bueno, mi hermano era más tranquilo, ha sido todavía más tranquilo. Pero yo iba y solamente a hacer travesuras y me gustaba porque después de que hacía yo travesuras, a todos nos daban nuestra bolsita de dulces y juguetitos y esto y aquello, nos ponían la estrellita aquí y todo aquello, no hacían acepción de personas, como quiera que sea. Pero yo me consideraba, y la familia nos considerábamos cristianos. ¿Están oyendo eso? Ese es el punto. Entonces, mi mamá iba nada más cada domingo de resurrección y en Navidad. Eran los únicos 2 días durante todo el año que ella iba a la iglesia, ¿sí? Y yo me acuerdo que se ponía en Semana Santa, gracias, manito, para ir al culto de resurrección. Me acuerdo un abrigo negro, nunca se me olvida su figura, su imagen. Se iba con su Biblia en el brazo al culto de resurrección que empezaba entre 4 y 5 de la mañana. Y ya de ahí hasta otro año iba a la iglesia. Pero éramos cristianos, éramos cristianos. Pero bueno, ¿verdad? Y resulta que cuando se hicieron los 15 años de mis hermanas, fueron 15 años mundanos, totalmente mundanos. Es más, yo no me acuerdo que mi papá, mi mamá hayan llevado a mis hermanas a la iglesia vestidas de quinceañeras para que el pastor orara. Sí les compró a todas sus vestidos de 15 años, pero nunca fueron a la iglesia, nunca. Y terminaba la fiesta de 15 años con borrachos ahí en el patio, y algunos se robaban herramientas de mi papá porque ya borrachos se metían a la carpintería, como no tenía bardas, ni puertas, ni ventanas. Y bueno, mi mamá también un poquito medio entonada, y mi papá no se diga, pero éramos cristianos. Y mi mamá y mi papá siempre nos decía, somos evangélicos. Cuando les pregunten en la escuela, digan, son cristianos evangélicos. ¿Ahora me están entendiendo? Sí. ¿Cuándo fue que, ahora ya en mí, yo hablo de mí, cuándo fue que nací? ¿Cuándo fue que nací? Cuando conocimos a la hermana Graciela Esparza. Entonces ahí fue cuando ya conocimos a Jesucristo. Cuando de alguna manera supimos que habían reglamentos. ¿Vieron eso? Así que, hermanos míos, por eso vuelvo a repetirlo, ya, ¿no? Hablando como tú mencionabas, ¿no?
A veces nuestro cristianismo es tan superficial, tan falaz, es tan vivir una quimera, no es algo sólido, no es algo verdadero. Máscaras, ¿no? Es una máscara de cristianismo para cubrir muchas apariencias. Discúlpenme que hable de esta manera, santos, pero estaba platicando con un hermano que conoce mucho el hebreo. Él es cristiano, no es judío mesiánico, conoce mucho el hebreo, y me estaba diciendo: pastor, si usted quiere, yo le voy a mostrar cómo vivir un cristianismo original. Y créanme que estoy bien interesado, y voy a estar con él, y pienso ir a que me dé unas clases sobre muchas cosas que me dejó asombrado y sorprendido. Y me dijo: hermano, yo le voy a enseñar a leer la Torá, le voy a enseñar cómo pronunciar y escribir las letras hebreas. Y estoy pero prendido, y digo: no, yo no voy a perder esta oportunidad, en serio. Pero ¿saben qué me llamó mucho la atención cuando me dijo? Es que, hermano, usted sabe que se vive un cristiano falso, un cristianismo falso. Y me quedé sorprendido. Yo le dije: sí, porque yo lo he predicado, pero no con unas bases sólidas. Lo he predicado, lo he enseñado, pero ya cuando uno tiene todo un contenido en la Biblia, en la palabra de Dios, hermano, yo inmediatamente, les prometo, desde mi primera lección, yo no voy a ocultarme nada. Así, calientito como sale del horno, órale, ahí está la papa quemada. ¿Cómo dicen? La papa caliente. Es que, hermanos, miren mis amados míos, para concluir, ya no hablamos mucho, pero gracias a Dios tenemos, gracias a Dios, más días. Pero déjenme decirles, mis amados míos, como empecé diciéndoles, ¿cómo piensan ustedes que van a irse con el Señor? ¿Cómo piensan, les pregunto, cómo piensan convencer a Dios para que se los lleve en el rapto? ¿Qué argumentos van a tener? Yo he oído a muchos cristianos que dicen: hermano, pues, miren, nosotros ni vamos a la iglesia, ni buscamos, ni oramos, ni diezmamos, ni ofrendamos, ni nada, no estamos comprometidos con nada, pero oramos a Dios, y amamos a Dios. Y yo les digo: ¿por qué no me presentan ese Dios? Preséntenme ese Dios, porque el mío es muy exigente. Tiene reglamentos, tiene estatutos, tiene leyes, tiene mandamientos, ordenanzas. Y como que en realidad a lo mejor me convendría: preséntenme a ese Dios de ustedes que no les pide ni les exige nada. Digo, es una forma, ¿no? Fíjese que yo le dije a Josué hace tiempo: ¿sabes qué? Vamos a ir a Conquistando Fronteras, y nos vamos a sentar hasta atrás, y no vamos a saludar a nadie, nada más vamos, oímos y nos salimos, no nos vamos a involucrar en nada. Y o sea, a lo que está diciendo, ¿no? Para con Dios hay reglas, hay estatutos que Él puso, ¿no? O sea, sí, el día que vengamos bien, el día que no vengamos pasas desapercibido, pero no es tan fácil. Bueno, no, ya. No, véanlo. Entonces, aquí es donde entra, bueno, ya no lo vimos, vamos a continuarlo, se los prometo, primero Dios, si Dios me da vida, sobre ni tibio ni caliente, ¿verdad? No eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y esa tibieza, mis hermanos, déjenme decirles, desgraciadamente ha sido promovida por muchos púlpitos. A Dios no le interesa. Tú eres salvo, ¿no? ¿Ya aceptaste a Cristo? Pues creo que sí. No, olvídate de todo. No te compliques la vida. Dios es amor. Dios es amor y no te enviará al infierno solamente porque la iglesia está muy lejos o te cae mal el pastor o esto o aquello. Mira, Dios es amor. Y hasta le dan ese tinte poético. Pero hermanos, yo me paro
y me quedo sobre, estableció reglamentos. Amén. Así que, hermanos, no es a tu forma, no es a mi manera, no es que yo trate de convencerte, es de que tú entiendas la palabra de Dios. Y que sepas, hermano, que vivir un cristianismo es lo más maravilloso del mundo, pero más maravilloso cuando sabemos que estamos haciéndolo en el orden correcto, de acuerdo a sus estatutos o pactos o reglamentos. Y esto, hermano mío, a final de cuentas, es algo que queda impreso en nuestra vida eternamente y para siempre. Así que, hermanos, hagamos decisiones. Yo los invito, hermanos míos, para que reflexionen y que hagan pactos con Dios. Le comentaba yo, por ejemplo, a Josué, hablando de muchos aspectos, ¿no? Le preguntaba yo por Isaías y le decía, hace cerca de unos 20 años o más, se acercó Isaías y me dijo, hermano Dani, quiero que me dé permiso de faltar un año a la iglesia. Me quedé asombrado y le digo, wow, ¿no se te hace que es mucho un año? Nada más pago una deuda porque adquirí un préstamo, nada más lo pago y rápidamente me reincorporo a las filas. Ya pasaron 20 años o 22 y no ha regresado. Entonces, hermanos, vivir lejos de Dios no es nada recomendable. Y si ustedes tienen hijos, hermanos, no saben el peligro en el que ponen a sus hijos si no los están llevando a la iglesia. En verdad, hermanos. Hay veces nuestro empeño, nuestro interés, yo creo que ustedes han estado platicando algunas cosas que me comentó Ismael, y yo eso lo veo muy loable, porque a final de cuentas uno dice, Señor, ¿qué hacemos para alcanzar más almas? Y mayormente a los que estamos aquí reunidos. ¿Qué haremos, Señor? Pon los medios para que podamos, pero que nadie se quede fuera. Los que más peligro corren, mis hermanos, son sus hijos, sus pequeños. Ustedes ven las cosas, miren el sol tan espléndido, la lluvia tan bonita, el viento tan fresco, y dicen, todo está en paz. Pero no, mis hermanos, hay una guerra declarada contra sus hijos de ustedes. Fíjese, hermano, que es algo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y que yo le decía a Lore, de verdad, qué pena y qué tristeza que no acerquemos a nuestros hijos a Dios, porque yo lo vivo con Jonah. Y es un dolor, hermano, que no se lo puedo explicar a nadie, solamente Dios lo sabe. Y ahora no nada más es Jonathan, ahora es Fanny y es mi nieta. Porque yo digo, Señor, si tú vienes, ¿qué va a pasar con mi niña, no? Porque ahora ya pues ese amor se extendió. Así es. Y yo quisiera regresar a veces es el tiempo, ¿no? Así porque es. a mí o sea, es un dolor que no se los puedo explicar. Y que le he dicho, Señor, alcánzalo, extiende tu mano de misericordia. Y es bien feo, que nosotros como papás saquemos a nuestros hijos de las manos de Dios. Es muy, muy, muy feo. La verdad, yo estoy viviendo las consecuencias y, es algo que me duele. Yo le comentaba a alguien, siempre lo he comentado, tuvimos la experiencia con un hermano que entró con mucho ímpetu a la iglesia. Él era católico. Fue a visitarnos una vez a la iglesia en aquellos años y dijo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y empezó a hablarle, a ponerle el mensaje, etcétera, y lo abrazó con tanta vehemencia, con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que traía a sus niños, entonces eran muchachitos de primaria. Transcurrieron el paso de los años y tuvieron que irse a la preparatoria, para abreviar la historia, pero entonces cuando ellos ya iban a la preparatoria, el hermano ya les evitó ir a la iglesia, y les dijo, aquí primero me sacan su título de profesión y después entran al cristianismo. Entonces los muchachos son tres,
todavía están ahí. Y le decían con lágrimas, papá, queremos ir a la iglesia, queremos estar en el templo, papá. Y él, con una autoridad, seguro de sí mismo, les dijo, no, hasta que ustedes no terminen la universidad, ustedes ya tendrán tiempo para entrar al cristianismo. Pues sí, efectivamente, los alejó a los muchachos, los alejó. Cuando ya les vinieron y le dijeron, papá, aquí está nuestro título, nuestro título de cada quien, dijo él, perfecto, ahora sí, a partir ya de aquí en adelante, a buscar a Dios, mis hijos. Los tres a una sola voz le dijeron, papá, nos enseñaron tantas cosas en la universidad que estamos seguros que Dios no existe. No queremos nada con Dios. Dios es una fábula, Dios es una fantasía, y como lo dijo Karl Marx, es el excremento de la humanidad. Dios es el excremento de la humanidad. Recuerdo estas palabras porque ya había yo crecido también. El hombre jamás pudo meter a sus hijos a la iglesia. Entonces, mis hermanos, por algo terreno, por algo temporal, perdemos la eternidad. Perdemos la eternidad. Y esto, mis hermanos, no vale la pena. Porque yo no voy a llegar allá y diciéndole, Señor, ¿dónde acomodo mi título de profesionista? Pon un lugar, quita ahí ese tabernáculo y ahora voy a poner aquí mi título. ¿O qué lugar me vas a dar a mí, que soy un gran arquitecto, un gran ingeniero? O un gran doctor, o un gran no sé qué. Delante del Señor no seremos más que almas finitas, con la necesidad del amor y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, pues estamos en un tiempo muy peligroso, mis hermanos. Por eso yo quiero, ahorita que mencionas esto, hija, yo creo que es un buen momento para que pongamos a nuestros hijos en la presencia de Dios, en las manos de Dios. Amén. Mis hermanos de internet, oigan, y ustedes también, no permitan que Satán les robe a sus hijos a cambio de una profesión, a cambio de una profesión. Me decía una persona una ocasión, estaba yo en un centro comercial y estaba yo ahí porque trabajaba yo en el gobierno y llevaba yo un carro de mercancía, pero no era para mí, era para las oficinas. Y la persona que estaba detrás mío dice, oiga, dice, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, pues trabajo aquí en la secretaría, le digo, y además trabajo la carpintería. Dice, tengo 4 especialidades como médico y me estoy muriendo de hambre. Yo le cambio mis 4 especialidades por su oficio de carpintería y sé que puedo mantenerme más. Él pensó que al llevar yo toda esa mercancía era mía, por eso pensó eso. Ahora, no fomento, que quede claro, el empeño y la falta de estudio que nuestros hijos deben tener. Si me metiera por ahí, me llevaría otros 20 o más minutos para explicarles este asunto. ¿Saben por qué? Porque también ser una persona ignorante no es correcto ante Dios. No hay como ser alguien con estudios, pero recuerden que sus estudios les ayude para entender la palabra de Dios. Dios es el gran geómatra. Y si alguien de ustedes que está estudiando o que va para la universidad, investigue esa palabra tan sencilla, Dios el gran geómatra. Así que Dios habla tiene materias sobre astronomía, de ciencia, de física y de tantas cosas que necesitamos aprender como cristianos y mayormente como pastores. Así que no nos vamos a quedar, hermano, en decir, si yo no voy a la escuela, si no voy a ningún lado, pues me meto de pastor. Tampoco, no estoy diciendo eso. Vamos a ser gente capacitada, gente que pueda, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que trace bien la palabra de Dios. Así que Dios no está en contra del estudio, en la superación y en la preparación y capacitación,
Dios está en contra de que pongan eso por arriba de Dios. Entonces, ese es el secreto. Amados míos, vamos a buscar siempre a Dios y tengamos a nuestros hijos no solo en oración, acerquémoslos. Si yo los llevo a ese texto bíblico donde dice que Jesús iba pasando por unas aldeas y dice que la gente escuchó que Jesús iba pasando y dice que rápido las mujeres corrían y sacaban a sus hijos e hijas o niñas y niños, los sacaban de sus casas, de sus aldeas, para que Jesús pusiera las manos sobre ellos. Así que hermanos, vamos a orar. Y creo que siento esa carga, hija, que tú dices, y vamos a orar por eso. Y por ustedes, por sus niños, por sus hijos, hermanos, que de veras los padres tengan sabiduría suficiente para saber que por encima de todo no tienen otra opción más que acercarlos y llevarlos a Dios. Mi bendito Dios y Padre eterno, yo quiero, Señor, en este momento, mediante y a través de lo que tú nos has dado en tu hermosa palabra, Padre, Alaba Jehová Yeshua Mahikara Makahanda Yeshara Mikadra Makahanda Haya Shababahia Handa Haya. Bendito Padre Dios. Aquí están estos padres. Shabamakasiara Makahaya. A través de la internet también ahí está cada madre, cada padre, cada matrimonio que necesitan acercar a sus hijos más que a una escuela profesionista, más que darles, mi Dios, una preparatoria, más que darles una universidad. Señor, está primero poner fundamentos de sangre, fuego y agua real. Sangre real. Sangre real, fuego real, aguas reales, Señor, que sean los fundamentos de cada uno de ellos. Y que no olviden, Señor, que después de sus estudios, Señor, ellos tienen el más alto llamamiento, el más alta vocación, Señor. Toca, Señor, haz conciencia en la mentalidad de cada padre, de cada madre, de cada matrimonio. Es bueno que se esfuercen en sus estudios, es bueno, Señor, pero eso no les va a servir para la eternidad, Señor, porque tú nos has llamado a una alta y suprema vocación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, de llegar a la esposa, de llegar, Señor, a ser un sacerdote Melquisedec. Padre, ¿cuántos de nuestros pequeños se están perdiendo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes se están perdiendo? Porque sus padres los están orillando de una manera indiscriminada para algo terrenal, temporal, que no va a ser permanente. Y no estoy en contra de que ellos se preparen. ¿Cómo me gustaría también tener gente capacitada que oyera esta palabra? Y los hay, Padre. Porque tú quieres gente, Señor, sabia, entendida. Tú tenías, Señor, entre tus discípulos a un doctor en leyes, doctor en letras. Señor, era alguien sabio. Y ahí lo tenías tú, Padre Dios, como un discípulo. Sharamakahaya. Ahora yo te ruego, mi bendito Dios, que tú pongas tus manos sobre los hijos de mis hermanos que por internet, Señor, están ahí conectados. Señor, por sus jóvenes que ya van, Señor, a una educación superior, Padre Dios, a una educación universitaria, Padre. Pon en ellos, mi Dios, la sabiduría para conducirlos, para guiarlos, para fundamentarlos. Señor, llegan a las universidades sin fundamentos y el resultado son ateos verdaderamente diabólicos. Ayúdanos, mi Dios, y a los hijos de mis hermanos que están aquí presentes conmigo, Padre Dios.
Toma en tus manos la petición de mi hermana Socorro sobre su familia, sobre esta familia que ella tiene y que tú le has dado. Señor, alcánzalos también. Alcanza a nuestra hermana Sharon y a su esposo, mi Dios, para que ellos, Señor, decidan qué van a hacer. Y a mi hermana Lori, a mi hermano Jonathan, Señor, y a sus niños, Padre, para que ellos también tengan, Padre eterno, su educación espiritual, que es lo que va a ser eternalmente en sus corazones y que va a quedar, Señor, como una señal indeleble. Padre, bendice, Señor, a nuestros hijos, a mis nietos, Padre Dios, yo los pongo en tus manos. Ayúdame a ser, Señor, un verdadero abuelo y un verdadero pastor para Uriel, Señor, que está ya entrando a una edad donde las inquietudes se vuelven como tornados que giran de una dirección a otra. Padre, cuánto necesitamos que tú vengas con tu gracia, Señor, que tú vengas con tu amor, Padre eterno, por estos niños de Juan y de Esther, Señor Dios. Pon tus manos, Señor, sobre ellos que se ausentan demasiado a causa de la distancia, mi Dios. Todos se ausentan, Padre. Ayúdame, mi Dios, para que al venir los viernes a este lugar, por lo menos se siembre profundamente las semillas de tu verdad y florezcan rápidamente, Señor. Si estamos en el ámbito del Padre, lo cual es cierto y yo lo creo y lo aseguro y lo predico, entonces permite, Señor, que estas semillas que se están dando broten inmediatamente, Padre, broten y den sus frutos, Señor, inmediatamente, como sucede en el ámbito del Padre. Señor, te lo estoy rogando, mi Dios. Así los hijos de mis hermanos por internet, Señor, no los olvido, Padre. Algunos ya estarán durmiendo, Señor, pero los padres están ahí. Permite, Padre Dios, que en ellos haya un renacimiento de tu palabra y de tus semillas de verdad. Padre, te lo suplico en tu glorioso nombre. Gracias, Padre Dios, gracias. En este nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mi Dios, yo te alabo y te glorifico por la palabra que me has permitido enseñar en este momento. No tenía la menor idea que esto iba yo a hablar, Señor, si no hubiera sido por la unción y manifestación y el revestimiento del Espíritu Santo en mi vida. No hubiera podido hablar este tema con mis hermanos. Sé que lo necesitan, Padre. Sé que es exactamente, mi Dios, lo que ellos necesitan en este momento. Porque tú miras, Señor, la necesidad de los corazones. Ahora, Padre, por favor, vamos a ir a nuestro lugar, a tomar, Señor, nuestro descanso reparador, para nuevamente mañana iniciar nuestras actividades diarias. Así, Señor, yo te ruego y te suplico. Y te ruego, Padre, que en la vida de mis hermanos de internet y mis hermanos que estamos aquí, yo te ruego para todos y cada uno de ellos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta ese día tan esperado por todos nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos, Señor, esperándote. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Padre Dios. Amén. Mis amados míos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y gracias al Señor por estar conmigo y estar en este momento. Que Dios ponga en ustedes su amor y su misericordia. Los quiero, los amo a todos ustedes.